Atención, atención, bienvenidos a un nuevo episodio de La mirada crítica en la manzana mordida. Este episodio debemos analizarlo como una opinión directamente basada en hechos concretos de decisiones que ha tomado oportunamente el gigante de la manzanita en contra de sus propios usuarios. Por lo tanto, espero que si sos hater de Apple, lo mires con un espíritu crítico, pero también utilicen el espíritu crítico todos los que somos fanáticos de la marca, porque tenemos que analizar ese tipo de detalles en episodios como este. Por lo tanto, espero que te quedes en una nueva mirada crítica de la manzana mordida, tu canal del universo Apple en habla hispana. Comencemos. Y vamos a comenzar este análisis con una mirada absolutamente objetiva de un producto que es muy importante, el iPad de 10ª generación. ¿Y por qué es importante? Porque es el punto de entrada para muchos usuarios. Y todas las decisiones que han tomado son bastante confusas. Mira, te doy algunos ejemplos concretos. La nueva versión del iPad, es decir, la 10ª generación, tomó una decisión de diseño que muchos analistas, incluido yo, lo vemos como una muy buena idea, que es reubicar la cámara del lateral al medio. ¿Por qué suena bien? Porque el 90% de las videoconferencias en un iPad no las hacemos vertical. Y de hecho, Apple lo muestra de esa manera porque todos los accesorios de fundas que venden, incluyendo sus teclados, la utilizan en una modalidad apaisada, es decir, landscape. Por lo tanto, existe la posibilidad de que no tenga el mejor ángulo de incidencia. Por lo tanto, esa decisión de rediseño suena muy lógica. Es una visión por la cual, además, si estás haciendo una videollamada con una persona sosteniendo el iPad, es altamente improbable que utilices el dedo para tapar la cámara. Sin embargo, ningún producto, ningún iPad que salió posterior a esta incluye esa tendencia de diseño, lo cual es muy confuso. Si todos los usuarios dicen que es buena, ¿por qué no incorporarla en futuros lanzamientos de productos? Siguiendo esa línea, incluyen, por ejemplo, el Touch ID en el botón de Power, al igual que en muchas otras unidades, lo cual también suena lógico. Sin embargo, en ningún iPhone de entrada de gama le están incluyendo eso, lo cual, incluso en los tope de gama, tenés una validación muy buena, una validación muy eficiente y además absolutamente probada y amortizada, con lo cual, tanto el notch para algunas unidades como la isla dinámica podrían hacerse más chicas, ya que, bueno, no estás usando todo lo que es el Face ID o incluso dos líneas de productos. Otra decisión confusa que no es del todo beneficiosa para los usuarios, fundamentalmente desde el punto de vista que el valor de producción de un sistema de verificación de identidad en relación del otro son totalmente distintos. Por otro lado, el coste que representa la producción del Face ID en relación al Touch ID, que está absolutamente amortizado, son distintos, lo que podría ser un producto incluso más barato. Siguiendo con el iPad de 10ª generación, incorporaron USB del tipo C, lo cual todos elogiamos, pero cuando salió al mercado nos dimos cuenta que las tasas de transferencia y velocidad de carga técnicamente eran compatibles con USB 2.0, es decir, iguales al puerto Lightning. Por lo tanto, si bien cambiaron la terminal, no obtiene todos los beneficios que representaría el USB del tipo C. Y de hecho, hablando de decisiones nefastas de Apple, hablemos del Pencil de primera generación. A ver, pensá que el iPad de 10ª generación soporta el Pencil de primera generación justamente por esto. Y en esas decisiones el diseño es totalmente ridículo. El punto de carga, que era Lightning, estaba al final del Pencil, se rompía mucho y sí, vimos tendencias, lollipop, estos chupetines o paletas, como le dicen en distintos lugares, son totalmente ridículos. De hecho, Marquis Brownlee lo que hizo es, este cable no tiene sentido, te incorporan un cable de conversión de USB a Lightning para que puedas conectar una unidad Lightning en un supuesto puerto USB, pero no soportan el Pencil de 2ª generación, porque eso implicaría que tienen que poner carga magnética inductiva en la parte superior. ¿Generará eso conflictos con el reposicionamiento de la cámara? Por lo tanto, una decisión que suena positiva, que es la reubicación de cámara, tal vez es imposible que llegue al resto de los equipos. A esto nos referimos con confusos, y que el puerto USB, si bien sea USB del tipo C, no respete las tasas de transferencia de ese protocolo,
suena como una mala decisión para los usuarios. Así que cuando vemos todo ese escenario, tenemos que tener en relación qué decisiones han tomado. Te doy otro ejemplo. Todos consideramos que el Apple Watch Series 9 finalmente y después de 3 versiones actualizará su silicon. Todos hablamos de 3 nanómetros por algunos rumores. Sin embargo, esos rumores también se dieron en el Series 8 y en el Series 7. Pero el 6, el 7 y el 8 incorporan exactamente con mínimos detalles el silicon del Series 6, es decir, el S6. Entonces, cuando vamos conociendo rumores que originalmente hasta hablaban de nuevos diseños que no se vieron, hablaban de nuevos silicon que no se vieron, en este año solamente podemos esperar con la máxima ilusión de que lo harán. Sin embargo, ya nos defraudaron 2 veces. El S6 se encuentra instalado en el Series 6 y luego reinstalado el mismo con otras pegatinas y con otros nombres, pero con las mismas características en el Series 7 y en el Series 8. Son decisiones que afectan a los usuarios porque, bueno, esperaríamos que al igual que los otros 5 Apple Watch previos, siempre se actualizó el silicon a partir del lanzamiento del año. Y hablando de eso, vamos a volver a temas que tienen en este caso que ver con la decisión de los silicons y decisiones de diseño, lo mismo que te contábamos para las iPads, pero en este caso hablando de los MacBooks. Es caótico en este momento las decisiones de diseño entre distintas líneas de productos. Tomemos el MacBook Pro y el MacBook Air, con muy buenos productos, con valores diversos en los que la decisión del rendimiento a partir del silicon y algunos detalles que representan líneas previas de decisión de diseño que hoy son conflictivas con el resto del ecosistema. Mirás todos los productos y son bastante caóticos. Sumado a eso, ni siquiera tenemos todas las líneas disponibles y algunas de las líneas, lo cual creíamos que originalmente al salir de Intel y decidir por silicon propios, todas las líneas estarían emparentadas en versiones de su procesador. Sin embargo, por ejemplo, iMac tenemos de la serie M1, ya cancelamos aparentemente el ciclo completo de la serie M2 y todos esperamos un salto evolutivo en la serie M3. Por lo tanto, el iMac es altamente probable que cancele una versión de M2 y directamente pase del M1 al M3, al igual que otros productos que ves que incluyen notch o que le sacan el touch bar, que recuperan el touch bar, que le ponen diseños tal vez un poco más obsoletos y continuistas. Entonces esas decisiones hacen que los usuarios nos veamos muy dificultados al momento de elegir una de nuestras unidades. Otro ejemplo, todos estamos de acuerdo y los mayores analistas desde el punto de vista de las especificaciones de inversión en una relación coste-beneficio que implica cuánto dinero vas a destinar a una unidad muestran que el Mac Pro lanzado apenas hace unos meses es una mala decisión de inversión en comparativa con el Mac Studio Ultra, ambos con el procesador M2 Ultra. Entonces, ¿por qué sacar un producto cuando un producto que vale mucho menos casi tiene las mismas características? Si bien no son exactamente iguales, pero el valor que tenés que invertir es tan alto que ninguno de los reviews y las ventas así lo demuestran, que son tan bajas que las decisiones que han tomado en materia del ecosistema, los procesadores y las características, que luego han subido precios, bajado precios, pero en el medio los consumidores compraron. Imagínate cómo te sentís si compras un producto que luego al lanzamiento el mismo día sale más barato. No hay un roadmap claro, no hay una hoja de ruta por la cual los usuarios pueden decidir, entonces solamente nos quedan los rumores y las filtraciones para aconsejar a los usuarios. No es buen momento para comprar. Por lo tanto, pasemos al producto más importante y estamos apenas a días del lanzamiento del iPhone 15. En este caso la línea estará compuesta por el 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max. Pero mira, pasando casi una década de lanzamientos, casi te diría 14 años de lanzamientos, los usuarios consideramos que algunos derechos son adquiridos. Sin embargo, me gustaría darte un contexto incluso de eso.
Originalmente los iPhone venían con su cable, su fuente, incluso desde las primeras versiones con EarPods, es decir, venían con auriculares de cable que podías disfrutar en tu iPhone. Un producto que salió a competir con los iPods diciendo, mira, tenés todo, un teléfono y un iPod y la posibilidad de navegar la web. Una muy buena idea, pero luego eventualmente no los incorporaron. Hemos perdido eso que originalmente sí teníamos, y ninguna de las decisiones que le voy a contar supusieron una baja en el precio. Por el contrario, fue aumentando y sacando partes del producto. Te doy otro ejemplo y evidentemente si no estás de acuerdo ponelo en los comentarios y explica tu línea, pero ni siquiera podemos tomarlo en cuenta para defendieron el valor del producto, porque luego dijeron, ¿sabes qué? Le vamos a sacar el mini plug, pero no hay problema, te incorporamos un conversor de Lightning a mini plug para que puedas conectar incluso cualquier auricular. Muy bien, bueno, entiendo, reemplazaron uno por una cuestión tecnológica, me parece bien. Sin embargo, luego también lo quitaron. Está bien, lo fueron quitando. Luego quitaron la fuente y no bajó el precio, es decir, ganaron $40 más en cada uno de los productos porque le sacaron la fuente y también ganaron lo que es el transporte. Ellos te dicen, lo hacemos porque somos ecologistas y defendemos la huella de carbono y la caja se reduce en tamaño. Estamos todos de acuerdo, pero ese ahorro se lo podrías transferir también a los usuarios. Sin embargo, no lo hizo. Y desde el iPhone 14 pasamos a la misma situación. Todos los años, el lanzamiento del flagship del año incorporaba nuevos procesadores. Y te voy a explicar los dos enfoques que al menos yo entiendo y que si estás en desacuerdo, una vez más ponelo en los comentarios y da tu punto de vista. Pero podemos analizar el lanzamiento de la unidad del año de dos maneras, siendo la manera número uno que cuando lanzamos, en este caso, por ejemplo, el iPhone 15 y 15 Plus, podrían tener el A17. Perfecto. Sin embargo, el 15 Pro y el 15 Pro Max tienen el A17 Extreme o incluso el A18. Entonces, al igual que todos los años se lanza un nuevo silicon para los procesadores. ¿Y qué hacemos? En la serie Pro, incluso hasta justifica cobrarte más. En la serie Pro te damos más. Entonces eso sería un diferencial por incremento. Un diferencial de productos por incremento. Su contrapartida es capar funciones y un diferencial de productos por decremento. ¿Cómo funciona eso? El iPhone 15 y 15 Plus tendrán el sílico del 14 Pro y 14 Pro Max del año pasado. Lo mismo que hicieron entre el 13 Pro y el 14 estándar. Dicen, bueno, te vamos a dar el silicon repetido del año pasado con algún detallecito, agregamos un G-Core más, agregamos algo, pero apenas te damos el mismo procesador. Y en contrapartida, el nuevo procesador del año, el que esperábamos para toda la línea, solo lo incorporamos en el Pro y Pro Max. En mi opinión son dos visiones. Una, te damos más y te damos extra, y otra, te capamos en la actualización a los entrada de gama. Yo creo que es un nuevo derecho perdido que habíamos acostumbrado a todos los usuarios desde la política de venta de Apple de que cada año había un silicon nuevo y además ellos son los dueños de la tecnología, podrían presentarlo. De hecho, estamos todos esperando que este gran año haya un salto tecnológico a bajar de 5 nanómetros a 3 nanómetros. Sin embargo, solo lo van a disfrutar los usuarios de la serie Pro. En mi visión, son decisiones que Apple va tomando negativas. Otro ejemplo, que es un rumor muy fuerte, para mi gusto demasiado fuerte, es que si bien quieren cumplir con las regulaciones de la Unión Europea, el USB del tipo C que saldría en la serie 15 no sería el más veloz en contrapartida del 15 Pro y Pro Max que tendrían Thunderbolt. Hasta ahí estoy de acuerdo. Presentamos USB del tipo C y Thunderbolt de alta velocidad para la serie Pro. Eso es incremental. Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, el rumor dice que a partir de las certificaciones, simplemente una certificación de MFI, es decir, Made for iPhone, a ver, si no tenés un cable original de Apple o certificado por Apple, te vamos a bloquear las tasas de transferencia y velocidad de carga para carga rápida en cualquier cable alternativo. En mi opinión, una vez más, es poner una barrera, cuando en cualquier móvil de la industria, cualquier cable obtiene el máximo rendimiento que permite ese cable, según su calidad, pero no por un bloqueo de software. A ver,
Podemos debatirlo, ponerlo en los comentarios, siempre con respeto, manejando las líneas de opinión de este canal, que nos manejamos y nos comunicamos con respeto. Sin embargo, yo considero que es una nueva oportunidad perdida si es que Apple pone el Made for iPhone. Y si no, nos vamos a enterar en apenas semanas. Pero este episodio lo que buscaba era marcar algunos parámetros de controversia que las decisiones que ha tomado Apple no son del todo a favor de los usuarios y fundamentalmente nos duele a los usuarios que amamos la marca. Yo soy muy fanático, sin embargo, tenemos que decir estas cosas. Podés estar de acuerdo, no estar de acuerdo, ponelo en los comentarios, pero si te gustó este video o al menos merece la pena que lo analicemos, considera darnos un like, suscribirte y ser miembro de nuestra comunidad activa La Manzana Mordida Plus. Es una comunidad VIP por la cual tenemos sorteos increíbles. En este caso sorteamos un Apple TV 4K, el mejor, el que tiene puerto de red para que tengas la mejor calidad en todos los contenidos, y también un Apple Watch SE, la última versión del SE, al igual que cursos, un podcast semanal, un grupo de Telegram para todas tus consultas, así que no te lo pierdas. La Manzana Mordida Plus, toda la información en la caja de descripción. Ya sabéis, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios.